En el presente video se va a presentar el modelo de clases objetos con las principales generalidades. Miremos, los objetos podemos clasificarlos entre objetos reales y objetos abstractos, como ya en la lectura previa habíamos entonces sugerido. Los objetos reales, los objetos abstractos, reales, todos aquellos que son percibidos con los órganos de los sentidos, y abstractos son conceptos que de alguna forma son comunes a todos nosotros y mediante los cuales modelamos algunos aspectos. De esos objetos, o bien sea reales o abstractos, entonces podemos de pronto denominar una tercera clase que son los objetos lógicos o serán los objetos básicamente producidos mediante un programa. Objetos reales encontramos en todo nuestro entorno. Acá encontramos un listado de algunos de ellos. Y en el caso de los objetos abstractos, entonces muy común también de pronto en el ámbito académico, entonces encontrarnos con números, letras y esos otros que están planteados acá como algoritmos, programas y funciones que ya hemos hablado. En el caso de los objetos, ya sea reales o ya sea abstractos, entonces pueden ser de alguna forma clasificados, se puede realizar el proceso de clasificación en ellos. Ese proceso de clasificación básicamente se hace de acuerdo a los atributos que tenga el objeto, o mejor, a los atributos que se necesiten de ese objeto y que sean necesarios para producir información utilizando pues un computador y un programa. Los objetos comúnmente, miremos la siguiente diapositiva, entonces encontramos que los objetos, en este caso tomamos un objeto real en el caso de la maleta, lo que vamos a hacer es identificar algunos atributos o características. Acordémonos que nosotros podemos clasificar los objetos y las cosas de acuerdo a estas características. La noción ya la tenemos toda vez que ya hemos estudiado conjuntos y los conjuntos pues básicamente los armábamos de acuerdo a las características. Aquí entonces tomamos el objeto maleta, identificamos entonces algunos de esos atributos que son, digamos, propios del objeto maleta. Entonces encontramos materiales, podemos decir que la maleta tiene marca, que tiene precio, que tiene peso, que tiene color, que tiene otros atributos que de alguna forma son asignados a ese objeto y que dependiendo del sitio donde concebamos la maleta, entonces van a diferir unos u otros. Podemos asumir que un objeto, en este caso real, pues tiene n cantidad de atributos, más sin embargo nosotros lo que queremos es, a partir de este objeto real, entonces realizar una abstracción, generar acá lo que está en la parte derecha, que es un modelo lógico, y con ese modelo lógico de alguna manera llevarlo ya a una cercanía más próxima a lo que es entonces lo que nos interesa a nosotros, que es entonces tener un programa. En este caso, voy a representar a ese objeto mediante una garita de 3 espacios. En el primer espacio, la parte superior, coloco el nombre. En la parte intermedia coloco los atributos, que en este caso ya se nos convirtieron en variables. Estas son ya instrucciones de declaración de variables. Y en la parte final, entonces, encontramos los métodos. Sobre la parte de los campos estoy diciendo que el diseño de los campos es relevante toda vez que los programas que hacemos, el software que hacemos son susceptibles entonces de entrar a mirar su nivel de calidad. En el caso de la T que hace referencia al tiempo y la S que hace referencia al espacio. Entonces no es lo mismo si colocamos, por ejemplo, en el caso de la marca,
un arreglo, por decir algo, de 100 espacios, o en el caso, o en cualquiera de los casos char, o en el caso también de que el dato precio que es de tipo entero, entonces también fuese un arreglo. Entonces, entre mayor cantidad de espacios se utilicen o de variables se utilicen, entonces pues muchísimo más espacio vamos a requerir, y si son muchísimas maletas, entonces lo más probable es que el tiempo de procesamiento entonces va también a incrementarse. Un objeto real, identificamos atributos dependiendo de las necesidades, generamos entonces un modelo gráfico, y de ese modelo gráfico entonces hacemos el diseño de los campos, y ya entonces tenemos un modelo afín a lo que en la próxima diapositiva vamos a encontrar, que es básicamente ya entonces ese mismo modelo gráfico pero enmarcado dentro del modelo de clases y objetos. Modelo de clases objetos, entonces, las dos instrucciones que te presentamos en el modelo 1 y en el modelo 2, acuérdese que el modelo 1 era todo el código en el main, el modelo 2 entonces utilizando funciones común y corriente, y ahora el modelo 3 entonces se asume que es con clases y objetos, y esas clases y objetos entonces pues básicamente van a tener entonces variables y van a tener métodos. Parte de la sintaxis acá entonces siempre va a ser la utilización primero de la palabra reservada a class. Fíjense que después de esta instrucción de use y namespace coloco ya entonces la definición de la clase. Palabra reservada a class, el nombre del objeto, que en este caso pues ya escogimos un objeto de esos reales, y en este caso entonces acá comienza la cápsula. La clase entonces es un objeto que necesita agrupamiento, entonces acá comienza y termina por acá con cierre de la llave y remata con punto y coma, como ya en otros documentos, en otro material ya ustedes lo vieron. Dentro de ese cuerpo entonces inicialmente vamos a encontrar dos bloques. Uno, un bloque marcado como privado o private, y otro bloque marcado como public. La sintaxis es la que está ahí, entonces para reservada private, y acá entonces hacer ver de que esa palabra reservada siempre va a estar seguida por dos puntos. Es parte de la sintaxis. En este caso son exactamente la inclusión de los mismos atributos que ya habíamos definido para el objeto. Entonces está la marca, está el color, el material y el precio. Y en el bloque público entonces vamos a colocar inicialmente los métodos, métodos que ya habíamos hablado que eran como mínimo tres, porque es un sistema, entonces tiene entrada, proceso, salida, y en este caso estamos diciendo que vamos a utilizar métodos de no recibe y no retorna los tres, básicamente. En el caso del bloque privado, acá está únicamente codificadas las variables. Más sin embargo, en el bloque privado también pueden haber métodos. Y aquí en el bloque público, entonces están codificadas únicamente las funciones, pero también pueden haber variables. Eso para que lo tengamos en cuenta y que no necesariamente en el bloque privado hay única y exclusivamente variables, y en el bloque público única y exclusivamente funciones. Eh, Nosotros cuando trabajamos en clases y objetos y las variables están acá en el bloque privado, entonces asumimos que esas variables ahí escritas, ahí codificadas, entonces son variables globales. ¿Eso qué implica? Que nuestras variables son visibles, entre comillas, a todas las funciones que están aquí codificadas en la parte pública. En este caso son tres funciones, entonces las tres funciones van a poder, por ejemplo, en el caso de la entrada va a poder leer marca, color, material y precio. En el caso del proceso va a poder hacer cualquier proceso sobre cualquiera de esos cuatro campos, y en el caso de la salida entonces va a poder imprimir cualquiera de esos valores almacenados en esas variables. El, para acceder, normalmente para acceder a los bloques que están en el bloque privado, entonces hay una regla de acceso. Esa regla de acceso hay que tratar de mantenerla.
La regla de acceso dice que con lo público yo puedo manipular lo privado. Es decir, la idea es que si, por ejemplo, yo necesito inicializar precio en cero, entonces dentro del cuerpo del método de entrada, entonces yo puedo decir precio igual a cero. Voy a tratar de obviar al máximo, de evitar al máximo hacer esa inicialización ahí en el momento de la declaración. Todos los datos que voy a utilizar están dentro de la clase, dentro de la cápsula. Básicamente aquí estamos hablando entonces de un encapsulamiento al 100% de los datos. Ya dijimos que eso nos da más orden, ya dijimos que eso nos da seguridad y básicamente con este esquema que está en este momento, entonces me puedo llevar una idea de qué es lo que va a hacer entonces el programa. Luego viene entonces la declaración, definición e invocación de los métodos. La declaración ya está, simplemente queda como ya lo habíamos planteado en el caso de la declaración, el prototipo de la función, el nombre de la función, entre paréntesis, entonces decir que no va a recibir datos y remata con punto y coma, queda exactamente la misma. En el caso de la definición, como es un método, entonces difiere de lo que es la definición de una función. Para definir un método, entonces se asume que se escribe el prototipo de la función, el nombre de la clase, y luego el operador de ámbito de resolución. Entonces aquí encontramos el prototipo de la función que no retorna, el nombre de la clase, el operador de ámbito de resolución, se llama así el operador de ámbito de resolución, para no cambiarle el nombre, y el nombre de la función, el nombre del método que estoy definiendo, y aquí estoy diciendo dónde comienza y dónde termina la función. Si miramos aquí al lado derecho, entonces está definida el método de entrada, entonces tal cual como lo planteé, el nombre el prototipo de la función, el nombre de la clase, el operador de ámbito de resolución y el nombre de la función, y dice que comienza, dónde inicia y dónde termina, y acá lo que estamos haciendo entonces es recibiendo o tomando, leyendo los datos. Entonces aquí en el primer caso pues lee la marca, en el segundo el color, en el siguiente el material y luego el precio. La siguiente etapa pues es la invocación. También difiere la invocación de un método respecto a lo que planteábamos entonces anteriormente con la invocación de una función. Para la invocación de un método utilizamos el nombre del objeto, cambiamos del operador, ya no es el operador ámbito de resolución, sino el operador punto, y luego sí el nombre de la función. Mirando aquí en el costado derecho, entonces en la función principal, en este caso lo que estamos haciendo es básicamente declarando o instanciando un objeto de clase maleta. Acordémonos que un objeto en un programa es un tipo de dato definido por el usuario. ¿De qué tipo de dato estamos definiendo? De tipo maleta. En este caso, pues únicamente el objeto como tal se va a llamar morral. Es decir, que en este caso, morral es un objeto de tipo maleta. Y básicamente estoy diciendo que se va a tomar datos de una sola maleta. Yo puedo hacer acá un listado de declaración, puedo decir morral X, Y, Z, asumiendo que eso X va a ser otro objeto de tipo maleta y Z va a ser otro objeto de tipo maleta. Y acá entonces encontramos la invocación de la función como está planteado aquí a la izquierda. El nombre del objeto, operador punto, y el nombre de la función acá para que trabaje entonces los métodos de esa manera. Miremos en un contexto ya general del programa para entrar a determinar entonces que funcione. Vamos a cargar el compilador. En este caso, el, el programa está planteado entonces acá exactamente lo mismo, la declaración de las variables globales, la inclusión de las funciones, la definición del primer método y luego entonces acá todavía hace falta definir el método proceso que a posteriori vamos a mirar qué está planteado y acá únicamente va a colocar entonces vacío y aquí va a imprimir entonces los datos
los datos que tomó en la entrada y acá entonces está la invocación a los tres métodos. Entonces la declaración del objeto en la primera línea y la invocación de los métodos seguidamente. Miramos la ejecución, entonces el modelo como tal, en últimas, digamos que una maleta tiene una marca, que la maleta tiene un color, que la maleta entonces es por decir algo de cuero y que la maleta entonces tiene un precio de 280.000 pesos. 280.000 pesos. Y básicamente entonces por acá toma los datos, acá muestra el vacío del proceso que hace falta implementar y acá está en la parte final la impresión. Hasta acá dejamos entonces esta parte. Espero que se sientan cómodos programando con clases y objetos.